Muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo a qué hora estemos viendo esto. Mi nombre es María José Núñez, soy la profesora de los quintos básicos del Colegio La Concepción 2020. Este es el primer video para los quintos. Em, Espero que sea de su agrado tanto a los chicos, mis estudiantes, como también los apoderados que yo sé que están viendo junto con ellos, a los papás, las mamás, tíos, abuelos, todos que estemos haciendo la cuarentena juntos, ¿cierto? Esto es nuevo para mí, tanto como para ustedes. La educación online no estábamos tan preparados para esto, parece, ¿ah? Pero démosle, ¿qué se le va a hacer? Hoy día vamos a estudiar geografía de Chile y sus recursos. El objetivo de esta clase es comprender que los distintos tipos de clima en Chile inciden en los recursos que hay a disposición y en las actividades humanas que hay en ellos. Bueno, comencemos. Los recursos naturales y los climas en Chile. Chile, como ustedes saben, tiene una gran variedad de climas y por ello una gran variedad de recursos naturales. ¿Qué significa esto? Nosotros sabemos, ¿cierto?, que si yo voy a Arica tengo que llevar una ropa particular distinta a la que si yo voy a Punta Arenas. En Chile tenemos climas desde el desértico, perdón, hasta el clima ártico o antártico. ¿Por qué? La causa de esto es la gran latitud que nuestro país abarca. Vamos a conceptualizar cada una de estas ideas. Deme un segundo. Siguiente slide. ¿Qué es un clima? Un clima es, en el fondo, un pequeño resumen de las variaciones de la atmósfera, de las condiciones meteorológicas de un lugar durante 30 años. Yo voy a observar qué es lo que pasa diariamente en un lugar durante 30 años sobre su temperatura, humedad, presión, viento, precipitación, todas las variables meteorológicas. Y cuando he terminado, ¿cierto?, estos 30 años de observación, voy a poder decir, el clima normalmente en este lugar es desértico, es templado, es tropical, es de montaña. Vamos a dar un ejemplo al tiro. Yo tengo un desierto. El clima de este lugar yo lo he observado durante 30 años y me doy cuenta que es temperaturas altas durante el día, temperaturas bajas durante la noche, humedad prácticamente cero, lluvias escasísimas. Y le voy a poner a este clima que he observado desértico. En este clima, ¿puede llover? Sí, va a llover un día cada 30 años, un día cada 50 años. ¿Esto cambia el clima? No. ¿Por qué? Insisto, porque el clima son las condiciones generales de un lugar. En cambio, el tiempo es el concepto que nos lleva, ¿cierto?, a las condiciones también atmosféricas de un lugar, pero en un corto plazo. Es lo que vemos nosotros diariamente en la televisión, en nuestro celular, ¿cierto? O en los diarios, en los periódicos. Vemos que está el tiempo y abajo dice mañana pronóstico mínima 14, máxima 28. Eso es tiempo, porque es un periodo breve donde yo puedo decir cómo van a estar las condiciones atmosféricas tal día. Por eso también el tiempo tampoco es tan extenso, es decir, yo tengo el pronóstico de hoy, mañana, pasado y ya me estoy ya arriesgando en el cuarto, quinto, hasta el séptimo día. ¿Ya? Puede cambiar muy fácilmente porque son condiciones muy particulares. Por lo tanto, el clima son las condiciones generales y las condiciones diarias atmosféricas es tiempo. El tercer concepto que vimos en la primera slide es latitud. Dijimos, ¿cierto?, que la causa de que hayan tantos climas distintos en Chile era la extensa latitud que tiene nuestro país. ¿Qué es la latitud? La latitud se define como la distancia que existe entre un punto cualquiera, un punto geográfico en cualquier lugar de nuestro planeta, y la línea del Ecuador. Por eso nosotros vimos, si no mal recuerdo, en tercero o cuarto básico, dentro de los mapas, ¿cierto?, los grados. Vimos que en la línea del Ecuador es el grado cero de latitud y mientras voy hacia el norte van aumentando los grados y desde el Ecuador hacia el sur también van aumentando los grados, porque el Ecuador es mi grado cero. A medida que yo me voy acercando al Ecuador, el calor empieza a ser más intenso, los climas se vuelven más calurosos. Y a medida que me voy alejando de esta línea del Ecuador, de esta línea imaginaria, el clima se va volviendo más frío.
¿Por qué se preguntarán ustedes? Pues bueno, aquí tenemos una imagen que nos puede explicar un poco. Está en inglés, así que se las voy a explicar en español. En la zona ecuatorial, los rayos solares llegan de forma muchísimo más potente, llegan en un ángulo recto, por lo tanto el calor que traslada los rayos del sol llega con mucha más potencia. En cambio, a medida que voy hacia el norte o hacia el sur desde la línea del Ecuador, los rayos solares llegan de forma perpendicular, es decir, llegan un poco ladeaditos. Por lo tanto, el calor que traen es mucho menor. Mientras más perpendicular, es decir, más ladeado llegue el sol, menos energía calórica llega a la Tierra y por lo tanto el clima es más frío. Aquí tenemos un mapa un poco extraño, ¿cierto? En este mapa yo puedo ver los climas. Vimos en la slide anterior, anterior, ¿cierto? Que estaba la franja calurosa, ¿cierto? Los climas templados y climas fríos. Bueno, estas líneas no son tan perfectas en realidad, los climas no siguen esta idea recta, ¿sí? Y aquí tenemos un mapa con los climas que está un poco, ¿cierto? Guateadito. Aquí vemos que Chile, ubiquen Chile, ¿cierto? Estamos en el Océano Pacífico, en la zona sur, esta orilla del continente americano es Chile. Y aquí podemos ver que lo que correspondería a nuestro territorio tiene varios colores, eso significa que tenemos varios climas. ¿Esto por qué? La línea central del mapa es la línea del Ecuador, ¿cierto? Tiene el grado cero y nos vamos a ir alejando de a poquito del Ecuador y llegamos al norte de Chile, donde está el Trópico de Capricornio. El Trópico de Capricornio atraviesa lo que nosotros conocemos como la ciudad de Antofagasta. Está la salida de Antofagasta, al lado del aeropuerto que se llama Cerro Moreno. Hay un hito. Es una construcción que dice aquí está el Trópico de Capricornio. ¿Ya? Entonces desde ahí lo vamos a tomar como punto de referencia. El continente americano, ¿cierto? Sudamérica, donde tenemos el Trópico de Capricornio, ahí está Antofagasta, y ahí podemos ver cómo lo que corresponde a nuestro país se va alejando poco a poco de la línea del Ecuador. Cada espacio, cada cuadradito que yo me voy alejando de la línea del Ecuador a través de nuestro territorio es un poco más frío y por lo tanto es un clima distinto. Esta es la causa de las distintas zonas climáticas que tenemos, desde una ciudad de Arica, desértica, ¿cierto? Muy calurosa, hasta una ciudad de Puerto Williams, prácticamente con un clima glacial. ¿Cómo yo asocio estos climas a los recursos naturales? Muy simple. Dependiendo de las condiciones atmosféricas, por lo tanto del clima de cada lugar, es el tipo de recurso natural que yo voy a tener. Por supuesto que no son las mismas plantas las que voy a encontrar en Arica que las que voy a encontrar en Punta Arenas. Y no son los mismos animales que voy a encontrar en Arica que voy a encontrar en Rancagua. Y no es el mismo suelo que voy a encontrar en Copiapó al suelo de Coyhaique. No es la misma cantidad de agua que voy a encontrar, ¿cierto?, de una región a otra. Esto hace que el clima determine el recurso natural que yo tengo. Por ejemplo, no es lo mismo la energía solar que puedo obtener en el desierto de Atacama, que puedo obtener en el sur de Chile, donde está casi permanentemente nublado. Esto hace que las actividades humanas que se hagan, perdón, en cada clima van a ser distintas. Hablando de recursos, nosotros vamos a trabajar dos tipos de recursos. Los recursos renovables, esa es la primera clasificación, que son los recursos que yo puedo reproducir o regenerar antes de que se consuman por completo por la utilización de los seres humanos. Por lo tanto, yo tengo el ejemplo de las plantas. ¿Yo puedo reproducir las plantas? Sí. ¿Se reproducen más rápido de la que yo las consumo? Sí. Por lo tanto, es un recurso renovable. Dentro de los recursos renovables, además, tengo otra clasificación, que es los inagotables, que por supuesto son el aire, el viento, el sol, el océano, el agua particularmente. ¿Ya? Por lo tanto, los recursos renovables son los que yo sí puedo renovar, valga la redundancia, puedo reproducir, puedo regenerar antes de que se acaben por el consumo humano. En cambio, en contraposición tenemos los recursos no renovables. Estos son aquellos que yo no puedo reproducir, no puedo regenerar,
no puedo producir nuevamente. Por lo tanto, tienen un stock limitado, son una cierta cantidad y no hay más, porque su regeneración o bien es imposible o es extremadamente lenta. Por ejemplo, el petróleo. El petróleo es un ejemplo básico de un recurso no renovable. El petróleo se produce, ¿cierto?, desde la presión, la condensación en muchos millones de años de materia orgánica. Quedó un bosque, por ejemplo, hubo un derrumbe, el bosque quedó bajo tierra y se formó un bolsón de aire junto con la materia orgánica y entre estos millones de miles de millones de años se formó este líquido gelatinoso oscuro que nosotros llamamos petróleo. El ser humano actualmente busca petróleo, tira una especie de bombillita gigante hasta donde está el petróleo debajo de tierra y lo saca. ¿Yo puedo reproducir ese petróleo nuevamente o regenerarlo para producir más? No. El proceso es tan extremadamente lento que yo no puedo producir más petróleo del que ya hay. Lo mismo pasa con los minerales. Yo no puedo reproducir más oro, no puedo degenerar las condiciones en que se generó ese oro. Por lo tanto, si yo a través de la minería lo extraigo y lo utilizo, no puedo renovarlo. Eso ha sido mi clase, les agradezco muchísimo el haberme escuchado, les agradezco mucho dar esta instancia, yo sé que es sumamente difícil y ahora vamos a hablar, es extraño hablar sola, la verdad, estoy frente al computador, los extraño muchísimo, un profesor se debe a sus estudiantes y esta modalidad de las clases online ha sido muy dificultoso tanto para ustedes como para nosotros. Quiero pedirles disculpas si es que se han estresado de alguna forma, si hemos sido algún factor que les ha provocado algún tipo de incomodidad. Estamos haciendo lo mejor que podemos. Les prometo que es lo mejor que podemos hacer en estas circunstancias. Recordarles que lo más importante es nuestra salud mental. Tratemos de cuidarnos. No es necesario hacer todo eh, apurados, no es necesario hacer todo perfecto. Espero que este video les ayude a resolver dudas, les ayude a entender conceptos, pero tengan súper claro que vamos a volver y vamos a volver con todo y vamos a explicar todo de nuevo si es necesario. Vamos a hacer esta clase 2.0, 3.0, 4.0 las veces que sea necesario, ¿cierto? La guía la vamos a revisar y re-revisar las veces que sea necesario. No crean que esto es así definitivo, para nada. Estamos tratando de mantener un hilo educativo, pero no es lo definitivo. Por favor, mantengamos nuestra salud mental ante todo. Los quiero muchísimo. Saludos a todos, saludos a mis apoderados que me escucharon toda esta clase. Volviendo al colegio, lo siento, es lo que hay por ahora. Un beso a todos. Adiós.